Shalom a todos, iniciamos la clase de hoy formalmente y debido a las preguntas que me han hecho algunos talmidim sobre cómo vemos los judíos el concepto de un Mashiach judío. Hemos dado dos clases anteriores y yo les pido a las personas que no han visto la parte 1 del tema HaMashiach, concepto hebreo, que vean la parte 1 y la parte 2 que se encuentra en el canal de YouTube. Pueden buscarlo por el nombre de Rivi Gadiel con W. Rivi Gadiel, ahí van a encontrar los dos videos anteriores a este y se informan mejor, entonces continúan viendo este video. En la primera parte de esta serie de conferencia y en la segunda parte hablamos sobre el Mashiach o los Mashiachim. Hablamos del concepto de la palabra Mashiach y de las características del Mashiach judío y de la característica de los falsos Mashiachim. Hablamos de una cantidad de Mashiachim que no son parte de la creencia judía, tienen diferentes conceptos a nosotros y explicamos el concepto hebreo. En esta parte vamos a estar hablando acerca de por qué nosotros no creemos que Jesús es el Mesías, específicamente. Primeramente deben entender que esta clase están siendo dedicada a la comunidad Bnei Noach que se ha afanado en preguntarme con frecuencia sobre qué nosotros los judíos creemos acerca del Mesías. Vamos a explicar específicamente por qué los judíos no creemos en los falsos Mesías, específicamente en el Mesías cristiano, llámese Yeshua o Jesús, o Yeshua, o Yahushua, o Yehoshua, como ellos quieran llamarlo, a esa persona que ellos determinan que es el Mesías. Entonces me preguntan por qué los judíos no creemos que Jesús es el Mashiach. O sea, creemos en el Mashiach que viene, pero no creemos que Jesús es el Mashiach. Es la pregunta que me hicieron. Entonces, en esta tercera parte del video, HaMashiach, perspectiva hebrea, voy a tratar de decir las razones por las cuales nosotros no creemos que Jesús es el Mashiach. En primer lugar, creer que alguien puede morir por los pecados de otro no es parte de la creencia judía. Y el Mashiach cristiano enseña que ese Mesías muere por los pecados de toda la humanidad, incluso por los pecados de muerte, los pecados de muerte que no tienen perdón. Y entonces en el Talmud Babli es importante citar el Talmud Babli Moed Katan 28a. Dice que la muerte de los Sadikim obra expiación para su generación. ¿Cómo podemos entender nosotros los judíos que la muerte de los Sadikim obra expiación para su generación? ¿Cómo obra expiación si los judíos no creemos que alguien muere por los pecados de otros? Pues ¿cómo podemos el Talmud decir que la muerte de los justos obra expiación para la generación? Entonces esto tiene un efecto psicológico. ¿Qué es lo que quiere decir el Talmud con esto? ¿No? Ya que nadie puede morir por las transgresiones del otro. O sea, nosotros no creemos que alguien puede morir por las transgresiones del otro. Y cuando el Talmud dice, en Talmud Babli, que la muerte de los justos obra expiación para su generación, lo que estaba queriendo decir el Talmud en este texto es que la muerte de los sadikim causa un efecto psicológico, ya que nadie puede morir por las transgresiones del otro. Lo que quiere decir específicamente el pasaje del Talmud es que el pueblo que presencia la muerte de los justos, de los sadikim, piensa dentro de sí mismo, se pregunta, es decir, si los sadikim han muerto, si ese hombre justo murió, ¿cuánto más será mi juicio? Siendo que no soy tan justo, no soy tan sadik. Como resultado, el individuo se arrepiente de sus malas acciones. Usted puede notar que cuando alguien muere, una persona que se considera buena en la sociedad, la gente comienza a pensar y a querer cambiar su vida. Por lo menos en esos momentos, en esos días, la gente se retrae
de hacer cosas malas, mirando que esa persona justa murió y piensa qué pasaría con él que no es tan justo. Entonces, una de las creencias de nosotros, por las cuales no creemos que esos mesías que mueren por los pecados del pueblo y de la humanidad, incluso los pecados que son de muerte, es una de las creencias que nosotros tenemos, es que una persona no puede morir por los pecados de otra persona. Entonces nos preguntan, ¿por qué no creemos eso? ¿Por qué no creemos que las personas, que un sadik puede morir por los pecados del mundo, de todos los injustos? ¿Por qué no creemos eso? Los cristianos identifican al Mesías, entiéndase el Mesías que ellos tienen como Jesús, y lo definen como el Dios encarnado. Eso es una cosa que hablamos en los videos anteriores. Que explicamos que el Mesías judío, una de las características es que no es un Dios, que no es un semidios, no es una mezcla de humano con divino, del Espíritu de Dios con el hombre, sí, sino que es completamente humano y que viene de la descendencia de David Samelas, Alaba Shalom, según la carne, es decir, por el semen de David, de la simiente de David. Entonces, en el cristianismo identifican al Mesías como un Dios encarnado, como hombre, y así lo expresan los textos cristianos. Dice indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, en el texto cristiano dice que indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Pero está diciendo que Jesús es un Dios manifestado en carne. O sea, el Padre y el Hijo, ambos comparten la divinidad. Es un Dios, como los griegos, como el faraón, explicamos en la clase anterior. Y ellos creen que Él murió por los pecados de la humanidad, como un sacrificio en la sangre para el perdón de los pecados. Esto significa que uno tiene que aceptar, los judíos tendríamos que aceptar, para poder creer en Él, aceptar la idea que la muerte de una persona puede redimir los pecados de otra persona. Sin embargo, esa idea es opuesta a lo que la Torah dice en Devarim 24:16, el libro de Deuteronomio, capítulo 24:16. Dice, cada hombre morirá por su propio pecado, que también se expresa en Shemot, capítulo 32, versos 30 al 35. En Ezequiel, capítulo 18, se dedica a demostrar que la muerte de una persona no puede expiar el pecado de otra persona. Los judíos y los cristianos entonces utilizamos la palabra Mashiach, ambos utilizamos la misma palabra Mashiach, pero el significado de la palabra es diferente en cada fe. Es decir, la fe cristiana usa la palabra Mashiach, Mesías, pero lo identifican con un semidios. Nosotros los judíos utilizamos la palabra Mashiach, no lo identificamos con un semidios o alguien que tiene poderes sobrehumanos. La comprensión del cristiano es que Jesús murió por los pecados. Los padres no morirán por los hijos, dice Devarim 24:16. Léase ya, Devarim, Deuteronomio 24:16. Esa es la razón por la cual uno no puede creer, un judío no puede creer que Jesús es el Mesías. Porque una de las características del Mesías, aparte de que es un semidios, que no viene del semen de David Samelas, es un hombre que muere por los pecados. Entonces hay dos contradicciones en el judaísmo con respecto a que podamos creer que Jesús es el Mesías. Y ahí hay un choque fuerte en Devarim, de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 17. Cito, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. En Shemot, capítulo 32, verso 30 al 35, Moshe cree que Moshe, Rabenu, Alaba Shalom, cree que quizás él, con su justicia, como era un sadik, podía redimir del pecado de la gente de Israel. Moshe cree que quizás él puede redimirse por el pecado de la gente de Israel. Cuando hicieron el becerro de oro y pecaron contra Hashem, pecado de muerte. Entonces, él se dio cuenta que indiscutiblemente
iba a caer una maldición sobre el pueblo que creyó y apoyó el pecado de la idolatría, y que esa gente iba a morir. Y él dijo, bueno, como yo soy un sadí, yo voy a morir por los pecados de ellos. Yo voy a darme en lugar de ellos. Él intentó ofrecerse como redentor para los pecados de la gente. Cuando Moshe pide a Hashem que lo borre de su libro, vaya ya al Devarim 32:30 al 35, que me borre del libro, dice Moshe, bórrame del libro. Esto significa que él creía que podía morir por los pecados de la gente, que con su muerte ellos iban a ser salvos. La respuesta de Hashem, bendito sea, dice Hashem, yo no trabajo de esta manera, dado de que cada hombre muere por su propio pecado. No venga a decirme a mí que tú vas a morir por ellos cuando yo no acepto eso. O sea, ¿cómo tú me vas a pagar a mí el pecado de ellos para que yo salve sus almas con el alma tuya? Tú me entregas tu alma por el alma de ellos. Entonces, todas las almas son mías. Tu alma y el alma de ellos es mía. Entonces, ¿cómo me pagas con lo mío? No puedo pagarme con lo mío. No puedes pagarme con lo mismo mío. Las almas son mías todas. Voy a citar el texto de Shemot 32, versos 30, 35. Cito. Y aconteció que el día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Adonai, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Le voy a aplacar. Entonces volvió Moshe a Adonai y dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones, te pido, ahora su pecado. Y si no lo quieres perdonar, pues tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Adonai respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho que he aquí mi mensajero irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré a ellos su pecado. Adonai hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Ahí está el texto. Murieron todos. Las personas murieron. Moshe no lo pudo salvar. No pudo morir por el pecado de ellos. El conjunto del capítulo 18 del libro de Ezequiel está basado sobre la idea de que nadie puede morir por el pecado de otro. Además, este capítulo de Ezequiel nos enseña que todo lo que tenemos que hacer para el perdón de Hashem es parar de hacer el mal y comenzar a hacer el bien. Y así Hashem nos perdonará. No nos dice que sacrifiquemos ni siquiera una oveja ahí. Ni siquiera dice que sacrifiquemos a alguien para que nos perdone. Simplemente en Ezequiel dice que tú tienes que dejar de hacer el mal y comienzas a practicar la justicia y será perdonado. En ninguna parte de este capítulo dice que tenemos que tener un sacrificio con sangre para el perdón de los pecados. Y fue a mi palabra de Hashem diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel diciendo, los padres comieron al gras, o sea, las uvas, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Un refrán que se escuchaba en Israel, que los padres comían las uvas y los hijos tenían la dentera. O sea que si yo peco, mi hijo va a tener la consecuencia del pecado y va a morir en pecado igual que yo. Y Hashem, oyendo este pensamiento que tenían los judíos ahí, que lo trajeron de las naciones, ese pensamiento, que no era propio del pueblo, ese pensamiento, le responde el pueblo. Vivo yo, oiga qué importante, vivo yo, dice Hashem, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más. He aquí que todas las almas son mías. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que ellos estaban pensando que si yo era justo, yo podía dar mi alma
por el alma del otro. O pagarle a Hashem con mi alma por el alma de los demás. Y esa es una tradición pagana que se puede verificar en la historia, incluso de los moabitas. Los moabitas, de donde viene Rula moabita. Ellos sacrificaban niños, porque eran justos los niños, o vírgenes, para salvar al pueblo. Es un concepto pagano. Que Hashem dice, vivo yo, dice Hashem, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre es mía, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No me vengas a traer tu alma, porque el alma que tú me estás trayendo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. La justicia que tú hagas es para ti. Tú no puedes hacer justicia para otro. Aquí dice Hashem, la justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. O sea, no caerá sobre otro. Mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos, mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas sus rebeliones que me cometió, oye, todas las rebeliones que cometió en su vida, haciendo el mal, dice Hashem aquí en Ezequiel, todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Es decir, la justicia que él hizo va a expiar el pecado o sea, todas sus transgresiones que cometió. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Hashem. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Esa es una de las razones por lo que no podemos creer en él, en el Mesías cristiano. Si yo peco, otro va a expiar mi pecado, no yo. Si yo peco, otro lo expía. Nada más tengo que creer en él, confiar en él. Y él va a expiar mi pecado. Si no tengo que hacer nada. Ese no es el pensamiento de la Torá, del Taná, de los profetas. Dice entonces, el último verso, apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Oiga eso. ¿Cómo uno hace vivir su alma? Es decir, usted cometió un pecado de muerte. Caretz, es el concepto hebreo, caretz, que le dieron caretz, extinción del alma. Extinción del alma. La Torá habla muchas veces de esos términos. Que ¿cómo te vas a redimir de esos pecados? ¿Cómo te vas a redimir de esos pecados? El profeta de la clave. Apartándote del mal y haciéndote ciudad. Ahí está. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 al 4. Versículo 20 al 24, 26 y 27. Léaselo allá. El Taná está claro. Nadie puede morir por los pecados de otros. Y esto significa que Jesús no puede morir por los pecados de otros. No puede, según el Taná. La creencia general judía no cree ni puede creer que necesitamos sacrificios con sangre obligatoriamente para el perdón de los pecados. De hecho, los judíos no creemos que ningún sacrificio perdona un pecado de muerte, porque en la Torá no hay un sacrificio para los pecados de muerte. En resumen, si uno creyó que un sacrificio de sangre, con sangre, era necesario para obtener el perdón,
el perdón de Hashem. Entonces, un ejemplo donde Hashem perdonó sin un sacrificio de sangre, demostraría que esta idea era completamente no bíblica. Hay muchos ejemplos de estas clases en las escrituras, pero la mayoría son encontradas en el libro de Vayikra, Levítico. La razón es tan interesante porque viene el derecho en medio de la discusión del sacrificio por el pecado, que son encontrados en los primeros capítulos. En Vayikra dice que si uno no puede proporcionar 2 palomas, ni 2 palominos, él habrá de traer como una ofrenda para su pecado 1/10 de una efa de harina, por la multa para un pecado que ofrece. Es decir, si yo no tengo un sacrificio de animales, o no tengo la necesidad, no tengo para sacrificar un animal, yo puedo traer harina al altar y pagar mi multa por el pecado que cometí delante de los cojanos. Uno puede ver también que no se necesita un sacrificio con sangre para el perdón de los pecados en el libro de Jonás. Dice que Hashem condenó a Jonás, a Nínive. Hashem condenó a Nínive por su falta, por su pecado, un pecado de muerte. Los condenó a la muerte. Y utilizó el profeta Jonás para decirle que ya no había oportunidad, que murieron. Léaselo en el libro de Jonás capítulo 3, verso 10. Y cito el texto. Dice, y vio Hashem lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Oye, ¿qué hicieron los ninivitas? Se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer. Es decir, ellos se convirtieron en su mal camino y Hashem se arrepintió del mal que le había de hacer. Y no lo hizo, no hizo daño a los ninivitas. Allí la Biblia, en el Tanakh, indica simplemente que Hashem vio el trabajo de las personas de Nínive. Específicamente Hashem dice Hashem que los vio arrepentidos del mal que hicieron. Y Hashem los perdonó. Hay muchos otros ejemplos, pero la idea de hacer sacrificio con sangre para obtener el perdón de los pecados no es bíblica. De hecho, no es bíblica. Una mala interpretación de la lectura y de las traducciones cristianas que creen que para pedir perdón por un pecado había que traer un sacrificio. O sea, para ser perdonados. Y más adelante vamos a demostrar que no es necesario traer un sacrificio y que los sacrificios de animales no perdonaban los pecados. Más adelante lo vamos a explicar. Dice que la relación de Hashem con el hombre nunca fue limitada a los sacrificios de animales, ni fue jamás los únicos medios para que un humano pudiera obtener el perdón de Hashem para borrar su pecado. La centralidad de los sacrificios de animales no se derivó con la segunda destrucción del templo por los romanos, sino con la primera destrucción del templo por los babilonios. Recuerden, por favor, que la inmensa mayoría de judíos nunca regresó a la tierra prometida después que se fue al exilio. Siros, de Persia, que se los llevó cautivo. Ellos se quedaron en Babilonia, sin templo, sin sacrificio de animales. Según la fecha del supuesto nacimiento de Jesús, el 80% de la comunidad judía del mundo, según la historia del Nuevo Testamento, vivió fuera de la tierra prometida. O sea, para esa época, según lo que narra el texto cristiano, de los tiempos en que ubica al Mesías cristiano, Jesús, la gente estaba fuera, la mayoría, en la diáspora. Cuando el templo fue restablecido, los judíos de Babilonia hicieron un regalo financiero anual para la conservación del templo y de la tierra.
pero nunca se preocuparon de que Hashem no fuera a perdonar sus pecados sin haber hecho un sacrificio con sangre. Eso no los preocupó a ellos. Ay, mira, estamos en Babilonia y ya no tenemos el templo. ¿Y qué va a pasar con nuestros pecados? Ahora no podemos sacrificar a un animal. Nunca eso fue la idea. Ellos nunca se atormentaron por eso. Ellos sabían que Hashem lo perdonaba como quiera, que esos sacrificios no eran para el perdón de los pecados, sino por causa del pecado, para que vean el daño que hacían fallando a Hashem. Actuaron como lo hacen los judíos de la diáspora actual. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está el templo? ¿Tenemos templo? ¿Tenemos un sacrificio? Los judíos que no creemos en Jesús. ¿No somos perdonados entonces? ¿Porque no tenemos un sacrificio? Y la razón por la cual ellos no tuvieron temor fue porque el Tanakh decía explícitamente que ningún sacrificio de sangre era necesario para el perdón de pecados. Ni que los medios exclusivos para la relación con Hashem, ¿entiende?, con el hombre, estuvieran basados en los sacrificios de animales. Hashem ordenó el abstenerse de comer sangre, porque la mayoría de las otras religiones paganas comió la sangre de sus sacrificios como una manera de incorporar a su Dios en sus cuerpos y sus vidas. Y eso es muy interesante, que en el cristianismo la gente hace la Santa Cena y toma el vino y debe de considerar que ese vino es la sangre del pacto, que es la sangre que se van a beber. ¿De dónde viene esa cultura de beber sangre? No de la Torá. La Torá prohíbe tomar sangre. Entonces, ¿cómo ellos, los que creen que Jesús es el Mesías, tienen que hacer un sacrificio, tienen que hacer una cena, donde tienen que tener una copa y echarles el vino, y que ese vino represente la sangre del perdón de los pecados? Porque Él murió una vez con el pecado, perdón de los pecados, y como yo peco otra vez, pues yo no tengo que beber la sangre para redimirme de nuevo. ¿De dónde viene esa cultura? Antropológicamente, ¿de dónde viene creer eso? Que yo tengo que beber sangre para el perdón de pecados. Y originalmente, cuando se bebía el vino, había que creer específicamente que la sangre, que el vino era la sangre literal. Es tanto así que una persona cristiana que no está en la consagración de su fe, tiene que pensar cuando va a beberse el vino que esa es la sangre. Y si no está apto, no lo puede tomar. Que cree que esa es la sangre. Tiene que hacerlo en su mente, creer eso, que se está bebiendo la sangre del muerto, que expía los pecados del Dios. Y mira cómo dice que Hashem ordenó el abstenerse de comer sangre o beber sangre, porque la mayoría de las otras religiones paganas, oye, antropología, de aquella época, bebía sangre de sus sacrificios como una manera de incorporar a su Dios en sus cuerpos, en sus vidas. En otras palabras, cuando usted, el cristiano, toma la copa y bebe la sangre del pacto, la sangre de su Dios, usted está incorporando a su Dios en su cuerpo. Ese es el objetivo por lo cual se hace esta creencia. La cita entera de Guayicrá 17, la pueden leer y vamos a leer un poquito de ella. Guayicrá, Levítico 17. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Adonai diciendo: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real y no lo trajera a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Hashem delante del tabernáculo de Hashem, sangre será imputada al tal varón. Sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo. Caretz, eliminado de su pueblo.
no tiene parte, eliminado. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Hashem, a la puerta del tabernáculo del testimonio, al Cohen, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de Shalom a Hashem. Y el Cohen esparcirá la sangre sobre el altar de Hashem, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad a Hashem. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. No van a sacrificar sus sacrificios allá para beberse la sangre. Tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Por el 17. Muchos quizás insistan todavía que esa sangre se necesite para expiar los pecados. Pero hay muchos ejemplos en el Tanakh donde otras cosas además de sangre que expian los pecados. Muchas otras cosas que expian los pecados que no es sangre. Si usted es pobre e incapaz de proporcionar un sacrificio de sangre, un sacrificio con un cordero para sacrificar con sangre, Elohim le permite utilizar harina que no tiene sangre y no es un animal. Eso no es imprescindible. Si el pobre no pudo ofrecer un sacrificio de harina y tampoco tiene para harina, el perdón solo sería para el rico entonces. Si la sangre es obligatoria y yo no tengo para comprar cordero, entonces pues el perdón nada más es para el rico. Pero no, el pobre puede hacerlo también, buscando harina. Guayicrá, capítulo 5, versículo 11, verso 13 al 13 dice: más si su posibilidad no alcanzar para 2 tórtolas, si no tiene un animal para sacrificar, o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda, o sea, como una multa que va a tener que pagar, la 10ª parte de un efa de flor de harina para su expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerála pues al Cohen, y el Cohen tomará de ella su puño lleno de harina, en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Hashem. Es expiación, es para la expiación. Y hará el Cohen expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. O sea, no fue el sacrificio que lo perdonó. El Cohen tiene que intervenir aquí. Y el sobrante será del Cohen con el presente de vianda. Ahí está, termina la cita. De modo que aquí el derecho en el medio de los mandamientos con respecto a los sacrificios para el pecado, el Tanakh nos dice: nosotros no necesitamos cualquier sacrificio de sangre, ningún sacrificio de sangre para el perdón del pecado. Esto demuestra que la idea esa de necesitar un sacrificio con sangre para el perdón del pecado no es una idea del Tanakh. No es una idea del Tanakh ni de la Torah. Tenemos la prueba de otro sacrificio sin sangre. Aquí dice: entonces tomó Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Oye esto. Y él puso perfume. Miren esto. Bemidbar 16, versículo 47. ¿Qué dice? Que ellos ofrecieron perfume para el perdón de pecados. Ya habíamos leído que si no hay sacrificio por los pecados, pueden ofrecer harina. Pero Moshe agarra perfume. Dice: entonces tomó Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pecado. Bemidbar, capítulo 16, versículo 47. El perfume.
El perfume expió el pecado del pueblo sin haber un sacrificio de animales. ¿Cómo podemos entender entonces? Y en el verso siguiente, nosotros vemos joyas ofrecidas para la expiación. Es como que si estudiamos todo el Tanakh, toda la Torah, principalmente, que habla sobre estos sacrificios, podemos encontrar que cuando nosotros fallamos a Hashem, tenemos que pagar, tenemos que perder algo, tenemos que dar algo de valor para que sepamos cuáles son las consecuencias de la falta. Eso viene siendo mala idea. Y en el verso siguiente nosotros vemos joyas ofrecidas para la expiación. Pero no había sangre ahí. No hubo sangre derramada en esa ocasión, en ese verso. Dice entonces, en Bemidbar, número capítulo 35, 31, versículo 50, cito, por lo cual hemos ofrecido a Hashem ofrenda, cada uno de lo que ha hallado. Oiga eso. No se le pidió, tráigame tal cosa, sino que en Bemidbar 31:50 dice que cada uno buscó de lo que haya, vasos de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Hashem. Véaselo de Bemidbar 31:50. Aquí podemos aprender el valor de la sedata, lo importante de la sedata, de dar algo. Eso es una costumbre hebrea milenaria. Y cuando estamos en falta, en el judaísmo creemos que cuando estamos en falta, uno da algo. Pero la mente hebrea no significa que el hecho de dar es que va a expiar mi falta. Es como una costumbre de dar algo porque yo fallé. Y dice en los ramín que Hashem cambia el decreto malo. Cuando tú das algo, una sedacá, Hashem cambia el decreto. Entonces, está enseñando a dar cuando fallamos. Está enseñando a dar. De modo que es obvio, continuamos, que un sacrificio con sangre no es necesario. Pero muchos dirán, eso sin un templo. Eso si no hay un templo que nosotros no estamos obligados a sacrificar. Nosotros no podemos ofrecer ninguna clase de sacrificio con sangre. Esto es verdad. Por eso Hashem dio muchos métodos diferentes de expiación a los judíos. Había un tiempo en la historia de Israel cuando ellos llegaron a ser todo demasiado consumido con las ceremonias sacrificiales. Llegó un momento que de tanto practicar el sacrificio de animales, la mente de los que no eran jajamín, del pueblo común, pudo pensar que el solo acto de yo sacrificar a un animal perdonaba mi pecado. Y cometieron un gran error con eso. Fue tan grande el error que Hashem quitó la ofrenda. Quitó los sacrificios, porque interpretaron mal. Dice, y me llamo, Jeremías 7, 22 y 23. Cito, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Misraim, Egipto, acerca de holocaustos y de víctimas. Yo no le mandé a eso, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Hashem, por Dios. Escuchen mi voz solamente y seré por Dios, seré el Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino, en todo mi camino que os mandé para que os vaya bien. Eso fue todo. Y Hashem se lo está repitiendo en el libro de Iyahu, diciéndole que no lo mandó a eso, que lo mandó a que obedecieran su voz. Como no obedecían su voz, entonces le puso parámetros. Y le puso sacrificio, y le puso multas por el pecado.
Concluimos pues que los sacrificios de animales solo eran multas por los pecados involuntarios. Importante. Importante, porque se está tomando los sacrificios de animales para demostrar que es necesario un sacrificio de animales con sangre para perdón de pecados. Ese pensamiento cristiano. Toma. ¿Por qué ustedes no creen en Jesús como el sacrificio único para el perdón? Porque los judíos tenían que ofrecer un animal. Entonces aquí tenemos este tema importante. Los sacrificios de animales solo eran multas por los pecados involuntarios. Y Rambam explica eso muy bien en el Mishneh Torah, transmisión oral. Fuera de todos los métodos que Hashem nos dio a nosotros como multa para la expiación, oye, multa para la expiación, ¿usted sabe lo que es una multa? Multa por el pecado, o sea, multa por la falta, multa por desviarte del mandamiento, multa por desviarte del decreto. Entonces, para que tú salgas libre de la cárcel, tienes que pagar una multa. ¿Entendiste? Pero no es la multa el propósito en sí mismo, sino que guardes el mandamiento. No tengas que pagar multas. No tengas que pagar multas allá abajo. Simplemente anda correctamente. Los sacrificios fueron los más débiles de las multas aplicadas en la Torá. Si estudiamos las multas que se hacían, los sacrificios eran los más débiles. Pues no podían ni siquiera perdonar un pecado de muerte. Dice, esto es verdad porque los sacrificios solo enmendaron una clase de pecado. Se podía solamente pagar una multa por un tipo de pecado en la Torá. Muchos pueden indicar varios versos que muestran que allí se necesita hacer un sacrificio por los pecados. Ellos a menudo indican estos versos que muestran que sacrifican para la expiación del pecado. Que citan el texto para demostrar que hay que hacer un sacrificio y creer en el sacrificio de sangre. El único pecado que los sacrificios de animales cubrían eran los pecados involuntarios. Un pecado porque yo me equivoqué, porque sin querer cometí un error. Por hierro se llama en la Torá. Si alguno pecare por hierro, va a sacrificar a un animal, así, etcétera, etcétera. Pero todo el que cometa tal pecado no me traiga sacrificio. No me traiga ninguna multa. Le va a expiar con un sacrificio de él mismo. Es decir, hubiera un pecado en la Torá que nadie lo puede perdonar. Ningún tipo de sacrificio, solamente el sacrificio tuyo mismo. Y tenemos los ejemplos. Y solamente los pecados involuntarios podían ser multados con un sacrificio. Aquí tenemos Vayikra 4, 1 al 2. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro, en alguno de los mandamientos que Hashem de Adonai, algunos mandamientos de Adonai, sobre cosas que no se hacen, sobre cosas que no se han de hacer, o sea, los pecados que son lótase, que no se pueden hacer, pecados negativos, y obrar contra alguno de ellos, ahí está, solamente con estos sacrificios. Y capítulo 4, verso 13 de Vayikra. Y si toda la congregación de Israel hubiera errado, o sea, pecó por error, toda la congregación de Israel, y el negocio estuviera oculto, no sabemos cuál fue la falta, a los ojos de Hashem, a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Hashem, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Ahí está, ahí está el sacrificio. Capítulo 4, verso 22, Vayikra. Y cuando pecare el príncipe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Adonai Elohim, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Ahí está el sacrificio animal. Otro sacrificio animal que requería
una multa con animales, con sangre. Si en dado caso pudiese comprar el animal para sacrificarlo. Guayicrá 4:27 dice, 4:27. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro, o sea, no es un rey, no es el príncipe, es una gente común, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Hashem, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, ahí está el pecado, ahí está el sacrificio animal, porque es un pecado que no es de muerte. Muy bien. Pero aquí viene entonces Guayicrá 5:15. Cito, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, ahí está, hierro, o sea, por error, en las cosas santificadas a Adonai, en un sacrificio, o cualquier cosa santificada a Hashem, traerá su expiación a Hashem, un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Cualquier error que cometiera, va a tener que traer una multa con un sacrificio. Dice entonces, verso 18, traerá pues el Cohen, al sacerdote, por expiación, según tú lo estimes. Oye, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños. Y el sacerdote hará expiación por él de su hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Fue un pecado que no fue un pecado, pecado común. Y cuando errareis, Bemidbar 15:22 dice, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Hashem te ordena, ahí está. Todos esos pecados, esos sacrificios tienen que ver con estos textos que dicen así, cuando hierres, cuando cometas un error. Cuando cometas un error. Número 15, versículo 22 al 29, cito. Y cuando errareis, dice, ¿será que si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor suave a Hashem, y con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación? Y el sacerdote, el Cohen, hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y les será perdonado, porque hierro es, porque es un error. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Hashem, y sus expiaciones delante de Hashem, por sus tierras. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que peregrine entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo, un error. Y si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Hashem, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitare en la tierra, entre ellos, una misma ley tendréis para el que hierre, para el que hiciere algo por error. Tendrá que llevar un sacrificio, el que cometiere un error. Y entonces, ¿qué hacemos con los pecados intencionales? Los pecados que no son por error. Los pecados que yo cometo voluntariamente. Que cualquier pecado voluntario se convierte en un pecado de muerte. Porque es voluntario. Ahí dice, el día que pecare, ciertamente morirás. Es un pecado voluntario. Un pecado que no es por error. Yo lo calculé. Un pecado que yo analicé. Un pecado que yo lo pensé, lo estudié y lo cometí. Entonces ahora voy a llevar un sacrificio a Hashem por ese pecado. ¿Qué es lo que nos dice la Torah? Bemidbar 15:30. Pero si alguien ha de cometer un pecado intencionalmente, él sería castigado. Ahí está el pecado, oigan bien. Por los pecados intencionales,
no hay sacrificio alguno. O sí hay un sacrificio, el tuyo. Un castigo. Habían sacrificios que había que aguantar 40 latigazos. Rambán explica todos los sacrificios que se hacían, cómo expiarlo, y también la muerte misma, a favor de que muere. La muerte del mismo, pues, expía su propio error, perdón, su propio pecado, que fue voluntario. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, con altivez, así el natural como el extranjero, aquí no dice qué va a hacer, ¿eh? Aquí no está diciendo que hay un pecado X que se va a hacer, sino que hiciere, que cometiere una falta con altivez. O sea, que una falta con altivez se puede convertir en un pecado grave. Así el natural como el extranjero, a Hashem injurió. Oiga, Hasbe Shalom, Hashem nos libre. Calcular la falta y cometerla por encima del conocimiento, con altivez. Y si la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. No dice que hay que llevar sacrificios. Si usted pecó con altivez, si usted cometió una falta voluntaria, con altivez y premeditada, no hay que llevar ningún sacrificio. ¿Qué sacrificio voy a cometer yo? Voy a pagar yo. Para algunos pecados intencionales, el castigo fue severo. Era muy severo. Algunos pecados intencionales. Y dice aquí en Bemidbar 15, 32 al 36, el libro de Números. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Ahí hay un pecado grave. Recogiendo leña en Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajeronle a Moshe y a Aarón y a toda la congregación y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado que le habían de hacer. No se sabía que se le iba a hacer. El hombre fue encontrado con una leña, partiendo leña en Shabbat. ¿Y cuál era el propósito de esa leña? Encender fuego, cocinar en Shabbat. Lo hizo voluntariamente, sabiendo lo que estaba haciendo y sabiendo que era un pecado grave. Y Adonai dijo a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y apedrearonlo con piedras y murió. Como Adonai mandó a Moshe. O sea, expió ese pecado con su propio muerte. Nadie puede morir por ese pecado. Solamente él podía morir para expiar su pecado. Si otro moría, pues él quedaba con su pecado, porque el alma del otro no puede pillar el alma mía, el pecado mío. Para concluir, las razones por las cuales nosotros no creemos que el sacrificio de Jesús perdona los pecados es la siguiente. No creemos en eso por la siguiente cosa. La techubá. La techubá. Habían otros métodos que recibía la expiación, el cual fue superior al sistema de sacrificios. Es decir, los sacrificios podían ser quitados y la gente podía conseguir el perdón. Y todas las ofrendas que una gente podía llevar podían ser quitadas. De hecho, fue quitado. El templo fue destruido. Los judíos seguimos pidiendo perdón cada uno. Dice aquí, 2 Crónicas 7:14. Esto es lo que Hashem desea sinceramente de nosotros, la Teshuvah, que significa el arrepentimiento y el regreso a Hashem. Cito el texto de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Imagínese usted que yo haga un sacrificio por el perdón de pecado, por la expiación de mi pecado, y no tenga techubá. ¿Usted cree que Hashem va a perdonarme? Que yo traiga un macho cabrío o un toro bien caro, porque yo cometí un gran pecado de hierro, sin techubá. No me va a perdonar. Porque los sacrificios de los animales en sí mismos no perdonan los pecados.
Es la techubá la que perdona los pecados. Y tengo que llevar la multa entonces, como está en todos los países del mundo, en todas las culturas. Esto ha evolucionado de acuerdo a la cultura de la época. Antes se llevaban sacrificios, hoy hay que llevar una multa ahí del juez. Y hay pecados que cometemos que una multa no nos expía los pecados. No nos sacan de la cárcel porque paguemos un dinero o demos 1 millón de pesos. A veces el juez te dice 5 años de prisión y 200,000 pesos de multa. Eso quiere decir que tiene que durar 5 años preso y pagar una multa aparte. Entonces no es solamente la multa. A veces tenemos que pagar con nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Dice el libro de Barín, capítulo 4, verso 29. Mas si desde allí buscares a Hashem, tu Elohim, si tú buscares al Eterno, y dice, lo hallarás. Oye, ¿cómo dice aquí? Lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma, lo hallarás. Salmo Tehillim 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso es lo que hay que hacer para tener perdón. No es un sacrificio de nadie. Nadie tiene que sacrificarse por ti, ni hacer nada por ti. Tú eres que tienes que hacer algo por ti, cuando tú faltas. Salmo 34, 18. Cercano está Hashem a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Oye bien, ¿qué te salva? Constricción. Te salva. Es el arrepentimiento verdadero en la tefilá que Hashem quiere de nosotros, no un sacrificio. De hecho, si tú lees todo el Sidur todos los días y no lo haces de corazón, no tienes perdón. Puedes leer el Sidur completo. Pero me las daba una clase el día pasado explicando que tenemos que hacer, añadir a las oraciones diarias del Sidur una palabra propia. Unas palabras propias de nosotros. Decir algo que no está escrito en el Sidur. Decimos los 18 Berajot, Shimona Esrei, muy importantes, y añadimos algo nosotros para que sea de nuestro corazón. No es simplemente de un rezo que nosotros hacemos por hacer. Eso no va a expiar nada. Perdóname, Señor. No, lo que tienes que decirlo de corazón. Es lo que te perdona. Tehillim 46, sacrificio y presente no te agrada. Oye, ¿qué dice Salmo? Oye, ¿qué dice David Amele? Un sabio, un jajam. Y sabía que había que llevar sacrificio para cumplir con el ritual. Pero oye, ¿qué le dice a Hashem orando en Tefilá? Cuando pecó, Salmo 46, sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis ojos, holocaustos y expiación no has demandado de mí. Él sabía que con eso no era perdonado. Tenía que hacer tefilá, tenía que hacer tefilá. Osea 14:2. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Hashem y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y haremos becerros de nuestros labios. Oye, qué texto más importante. Becerro de nuestros labios. O sea, no el becerro que te va a perdonar los pecados. No vas a recibir ningún perdón por sacrificio de un animal, o por llevar perfume, o por llevar ningún tipo de harina, o por dar una sedacá. El acto en sí mismo no te expía las faltas. Tiene que ser primero la teshuvá. Y como un acto de arrepentimiento, llevar una ofrenda a Hashem. Esa es la mente hebrea. Y esa es la razón por la cual nosotros no creemos en un sacrificio humano por el pecado de toda la humanidad. Porque contradice la teshuvá. Porque contradice la tradición. Porque no es nuestra fe, no es parte de nuestra tradición. No lo podemos creer. Por favor, nota que muchas traducciones cristianas traducen mal intencionalmente el pasaje de la Torá.
El hebreo es bastante claro, los toros de labios. Oye, como dicen, los toros de labios. O sea, no son los toros que me van a mí a perdonar. Son mis labios. Lo que yo digo con Teshuvah. En lugar, ellos traducen mal al hebreo, como si dijeran la fruta de labios. Eso significa que para el propósito específico de tergiversar lo que la Torah dice, lo que el Taná dice, lo que escribieron nuestros profetas, que Hashem acepta la oración en lugar de sacrificios. Ellos cambian la palabra de Hashem. No es que acepta los sacrificios, es que acepta nuestra tefilá, nuestra teshuvá. Si el sacrificio no va acompañado de teshuvá, no hay perdón de pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Otro método superior es la caridad. Oye, otro método superior para pedir, para alcanzar la misericordia, para alcanzar el perdón de nuestras faltas, es la caridad. Yo cometo un error y yo voy y busco un pobre y le doy una sedacá. O busco un rap y le doy una sedacá. ¿Eso me va a perdonar el pecado? ¿No sería más bien que ese acto lleva un mensaje psicológico en mí de que yo tengo que aprender a algo más? ¿Eh? Vamos a analizar eso. No el acto mismo de dar una sedacá, es lo que me perdona, sino que aquí hay un aspecto psicológico. Es un contexto hebreo que se llama midat keneged midat. Midat keneged midat. Yo a veces doy una sedacá, no pensando que la sedacá en sí misma va a expiar mi falta, sino que eso produce un acto de midat keneged midat en que, así como yo le di la sedacá a alguien que quizás no lo merecía, alguien con faltas y con errores, así Hashem me da el perdón a mí. Es una cuestión de vida, tener vida. El que no conoce eso no sabe por qué es tan importante darse de acá. Porque no sabe la razón. Porque así mismo como tú das a otro, así Hashem te da a ti. ¿Qué te va a dar? Perdón de la falta que tú estás cometiendo, que está causando desgracia, maldición y que la en tu vida. Y ahora Akadosh Baruj Hu está mirando que tú tienes misericordia de otro y él tiene misericordia de ti. La gente mezquina, la gente tacaña, como dicen los dominicanos, que no les gusta andar, eso de acá. A Hashem no le gusta perdonarlo, porque no da. Y al no dar, si no te puede dar. Tiene que abrir el cielo. Con la sedacá tú abres el cielo. Esa gente, cuando tú le das algo a alguien, cuando alguien necesita de ti y tú se lo das, esa gente, esa persona agradece a Hashem porque tú le diste eso y hace tefilá por ti. Y no es la tefilá de él la que te perdona, sino tu tefilá, la propia tefilá que tú haces por ti mismo, acompañado de la sedacá. Hacer justicia y juicio es a Hashem más agradable que los sacrificios. Proverbio 21:13, léalo ahí. Oye, hacer justicia y juicio es a Hashem más agradable que los sacrificios. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Hashem más que holocaustos. Osea 6:6. ¿Está entendiendo? Yo no quiero esos holocaustos. Por holocaustos. Rambam dice en el Mishneh Torah que cuando el templo sea vuelto de nuevo, que lo construyan de nuevo, los sacrificios no son necesarios, porque era simplemente una multa de la época. Si tú le llevabas al Cohen ese ovejo, acompañado de la Teshuvah, y tú pagabas una multa, y alguien se beneficiaba de esa multa, que era el Cohen. Había algunos que había que sacrificar solamente a
favor de notar las citas siguientes, Reyes capítulo 8, en el cual el rey Salomón dedica el único templo del mundo a un Dios verdadero. Escuche lo que Salomón hace cuando hace el templo. Oye lo que dice Salomón. Salomón indica que solo se debe orar a Hashem para obtener el perdón después de la Teshuvah y Elohim te perdona. Mire qué dice Salomón en Reyes capítulo 8, versos 38 y 39. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel y extendiere su mano a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. No conforme a lo que está haciendo, sino que cuando orare a Hashem, mirando hacia este lugar, tu pueblo o cualquier persona, tú lo perdones. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahí está. No se dijo que se sacrificara algo para perdonarlo, sino que el corazón esté de acuerdo a lo que estamos diciendo. Los gentiles también oraron directamente a Hashem para el perdón de sus pecados y sin la necesidad de un sacrificio. Siempre lo hicieron. Y esa es la razón por la cual nosotros no creemos que alguien tiene que morir por nuestros pecados. Creemos que nosotros tenemos que hacer dos cosas importantes para el perdón de los pecados. Número uno, hacer teshuvah personal. Y número dos, darse la cara. Termino la cita, la clase, con el texto de Miqueas 6, capítulo 6, versos 6 y 8. ¿Con qué me presentaré yo a Hashem? Me inclinaré ante Elohim de lo alto. ¿Con qué iré donde él? Me presentaré con holocaustos, con becerros añales. Aceptará Hashem miles de carneros, miríades de torrente de aceite. Daré mi primogénito por mi delito. O sea, yo voy a matar a mi primogénito para yo ser salvo. Dice el profeta. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Señores, ese texto léanlo. Léanlo el texto. Se te ha declarado hombre lo que es bueno, lo que Hashem de ti reclama. Tan solo practica la equidad, ama la piedad y camina humildemente con Hashem. Que pasen todos una feliz noche y con ese texto concluyo la clase de hoy. El texto de Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Aquí concluye la clase. ¿Por qué nosotros no aceptamos un sacrificio por los pecados? Ni siquiera un sacrificio de animales, menos el sacrificio de una persona para la expiación de nuestras almas.